Trabajé como cama en un laboratorio y ahí me fui acercando al retail, digamos. Trabajé en trade marketing, trabajé en puras cosas que estaban orbitales, digamos, al retail. Y después me cambié de lado. Y estaba trabajando ahí haciendo la práctica en realidad. Y un par de semanas después abrí un proceso en Sanofi. Que Sanofi era una empresa multinacional, que en ese momento era una empresa muy, muy presente en Chile. Hoy día se ha ido alejando un poco del retail, se ha ido más por el lado de especialidad como muchos otros, ¿no? Y ahí llegué, pues en el fondo fue una oportunidad que se dio justo, calzó el tiempo, calzó muchas cosas. Yo tengo una imagen grabada de cuando llegué al edificio Sanofi y ver esta cuestión llena de gente postulando. O sea, yo antes de esto trabajaba como profesor, entonces de repente ya tenía un sueldo así que para ese entonces para mí era, me cambiaba la vida la cuestión. Y fue una época muy, muy entretenida. Yo trabajaba en un brick, además que era un brick de muy poco potencial para Sanofi. O sea, obviamente yo tenía un cártex de médicos que ya no existía, entonces aprendí mucho eso. Mira, yo te voy a escribir algo que me dijo la persona que me llevó. Me dijo, esto es Vietnam, así me lo escribió. Y es chistoso porque yo en ese momento estaba en un proceso en otra empresa que yo la defino como una terma. O sea, era elegir la terma o elegir Vietnam, y elegí Vietnam. Era una época complicada, Farmacia Ahumada, porque venía recién saliendo de una reestructuración muy grande, había cerrado 100 farmacias, todos los números en rojo, todo era rojo. Pero pasó que la persona que me llevó en ese momento fue una persona que me hizo sentir que en el fondo quería que fuera yo. Y eso yo creo que vale mucho y vale en todos los rubros y en todos los aspectos de la vida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, y como en todos nuestros episodios, una gran conversación. Hoy estuvimos con Francisco Hoffman. Francisco Hoffman parte su carrera profesional como licenciado en música e intérprete en guitarra eléctrica, pero finalmente desemboca en el mundo de la salud a través de su participación como visitador médico en un par de laboratorios para ir luego desarrollándose hasta llegar a ser gerente comercial de Farmacias Ahumada. Esta es una gran conversación que nos lleva a revisar aspectos de la trayectoria del mercado de las farmacias, nuevos entrantes y la evolución de los actores en ella, y por sobre todo poder entender cuáles pueden ser los siguientes pasos en el mundo del retail farmacéutico. Desde luego nos paseamos por temas como la venta de fármacos en ferias libres y el comercio ilícito de medicamentos, pero por sobre todo entender cuáles son los siguientes pasos y qué debe esperar uno como paciente en términos de el rol de una farmacia. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Francisco, bienvenido a Simple Salud, un invitado yo tenía en mi listado ahí de pendientes hace años. Así que nada, un hombre que viene del retail, con muchos años en Farmacia Ahumada, pero el origen aún más espectacular. Sí, bienvenido a Simple Salud. Muchas gracias, Manuel. Oye, partamos por ahí. ¿Cómo se cruzan los caminos de un licenciado en música? Licenciado en música, ¿no? Licenciatura en música. Guitarrista, Guitarrista, que ser. Por supuesto. Es el único instrumento importante, el resto. Licenciado en música, ¿en qué minuto se cruza la salud por ahí y llegáis a ¿cuántos? 7 años me dijiste que estuviste en Sanofi y casi 7 más en... Bueno, pasaste por justamente me dijiste, por visita médica, sí. En 2 laboratorios. Sí. Y después te pasaste a... Trabajé como CAM en un laboratorio y ahí me fui acercando al retail, digamos. Trabajé en trade marketing, trabajé en puras cosas que estaban orbitales, digamos, al retail. Y después me cambié de lado. Así fue la historia. Y ahí fue un camino de mucho aprendizaje. Ya, partamos del nexo entonces de la música con la salud. ¿Cómo fue que llegamos de un lado al otro? Mira, en realidad fue algo que alguien vio que yo no vi. Había una persona que para mí sigue siendo como un referente, es como un coach, así que le mando un saludo. Él sabe, si lo está viendo, sabe quién es. Y bueno, yo le hacía clases de piano. Esta es tu cámara, así como decirle, esta es para ti. Esto es para ti, digamos. Yo le hacía clases de piano a una persona que era en ese momento gerente general de un laboratorio. Y bueno, éramos súper cercanos, estábamos vinculados familiarmente, digamos. ¿Esto corría qué año, más o menos? Buena pregunta. Año 2011, yo creo. Ya, perfecto. Y teníamos muchas cosas en común, nos gustaba el fútbol, nos gustaba la música, entonces yo le hacía clase de piano. Y un día estábamos conversando y él me dice, oye, ¿te gusta hacer clases? Yo antes había trabajado en un colegio, pero ya es otra historia. Trabajé en un colegio como profe de música. Eso sí que es vocación. No, tal cual, yo lo dejé por eso. Así que toda mi admiración. Y le dije, no, sé que esto a verdad no me gusta. No, yo estudié para tocar. Yo tocaba y en el fondo cuando uno se empieza a meter a hacer clases, no es tan compatible con tocar. Entonces esta persona me dijo, ¿sabes qué? Tú estás pintado para ser visitador médico. Yo no tenía idea ni lo que eran los visitadores médicos. Que en el fondo él como que empezó a ver algo de rasgo comercial. Sí, ahora yo siempre, toda mi vida, fui mucho mejor vendedor que músico. De muy chico. Siempre fui busquilla, o sea, en ese tiempo me compraba las guitarras, me las compraba haciendo
trabajando en distintas cuestiones, cambiaba una por otra. Entonces siempre tuve como eso de ser buen vendedor. Y él lo vio y me dijo, ¿sabes qué? Estáis pintado esto. Entonces, él había sido visitador médico y en ese momento era gerente general de un laboratorio. Entonces, en el fondo, yo estaba mirando ahí de que era algo posible. Ah, él partió como visitador médico. Partió como visitador médico. Entre comillas, como que se vio en ti. Sí. En ese nivel de hecho, te diría que hasta el día de hoy, las conversaciones que tenemos, que como digo, él cumple un rol súper importante en lo que fue mi carrera, tenemos muchas cosas en común. Como desfasados 10 años, pero muchas cosas en común. De hecho, él también trabajó como visitador médico y estudiaba. Entonces, teníamos muchas cosas en común. Y él, en el fondo, yo me puse a estudiar para ser visitador médico y él me dio la clave. Me dijo, mira, estudia, yo creo que estáis pintado para esto, pero en el caso que no encontréis pega, puedes trabajar conmigo. Entonces eso fue como, claro, no hay riesgo en esta cuestión, porque tirarse el piscinazo, y lo hice. Y bueno, estudié para ser visitador médico, me iba bien, yo siempre he sido bien competitivo. ¿Tú estudiaste en ENFA? Sí. Ah, perfecto. Sí, así que le mando un saludo también a ellos. Y en el fondo a mí me iba bien, porque siempre he sido una persona bien competitiva en general, como por la buena, pero competitivo. Entonces me fue bien, y ellos mismos me refirieron a una entrevista en un laboratorio que era Ferrer en ese momento, y quedé. Así que partí trabajando en Ferrer antes de terminar la carrera, que se terminaba como más o menos a finales de enero. Y estaba trabajando ahí haciendo la práctica en realidad. Y un par de semanas después abrí un proceso en Sanofi. Que Sanofi es una empresa multinacional, que en ese momento es una empresa muy, muy presente en Chile. Hoy día se ha ido alejando un poco del retail, se ha ido más por la especialidad como muchos otros. Sí. Pero en ese momento era muy fuerte en el retail. Entonces abrió este proceso que además por primera vez era una cuestión bien abierta para mucha gente. Entonces calzó que yo... Sanofi en ese momento, ¿cuál era como su área así...? Principalmente, bueno, siempre fue la diabetes, la insulina, pero además ellos tenían una línea de marcas maduras y que en el fondo en ese momento había un proyecto que llevó Richard Nevares, que en el fondo era llevar como esto bien de especialista y llevarlo como a medicina general. Entonces abrir un poquito esta cuestión. Entonces hay marcas súper icónicas, Profenid. Claro que sí. Súper icónicas. Gelicar, que fue un producto icónico también. Y en esa época entonces abrió esto, que era súper general, no tan especialista. Y yo me presenté y me fue bien, pues. Así siempre cuento, pedían 2 años de experiencia y yo tenía 2 semanas. Pero... Oye, perdona, un paréntesis, curiosidad. Ahora que dijiste, yo me fui como a la unidad de productos maduros. Cuando yo me cambié de tabaco a farmacéutica, mi primer, claro, cambio así, drástico. Mi primera pega fue en Laboratorios Roche, como Product Manager de productos maduros. Rabotril, de ese nivel. Por supuesto. Claro. Y otros. Dilatren, sí. O sea, había cardiometabólico, de todo un poco. No, ahí llegué, pues en el fondo fue una oportunidad que se dio justo, calzó el tiempo, calzó muchas cosas. Yo tengo una imagen grabada de cuando llegué al edificio Sanofi y ver esta cuestión llena de gente postulando. Y para mí eso me cambió la vida, porque en el fondo era una pega de verdad. O sea, yo antes de esto trabajaba como profesor, entonces de repente ya tenía un sueldo así, que para ese entonces para mí me cambiaba la vida la cuestión. Claro. Y fue una época muy, muy entretenida. Yo trabajaba en un brick, además que era un brick de muy poco potencial para Sanofi. O sea, ¿Siempre en Santiago? Siempre en Santiago, y siempre en el sector poniente. Perfecto. El Hospital del Profesor, Lo Prado, que eran bricks con muy poca penetración de Sanofi, de productos muy caros entonces, y todavía. Grande del aspecto territorial, pues esos bricks son súper amplios. Súper grandes y además que están muy separados una consulta de otra. Claro. Obviamente yo tenía un cártex de médicos que ya no existía, entonces aprendí mucho eso. Eso es típico. Típico. La mitad del cártex ya no existía. Entonces fue una pega que aprendí mucho y obviamente lo que tiene la visita médica, que yo lo encuentro notable, es que uno se apoya mucho de la competencia. O sea, si el tipo al lado tuyo que está peleando contigo el sueldo y la gente es súper apañadora. Yo hasta el día de hoy tengo contacto con gente que era visitador médico, que lo sigue siendo, y que me ayudó un montón. Porque yo era nuevo, no tenía experiencia, digamos, tenía puras ganas nomás. Y la historia de que era, no, que tú soy músico, pero ¿cómo llegaste? Entonces eso me ayudó harto. Eso abrió una conversación siempre. De hecho, había muchos médicos del Hospital del Profesor, me acuerdo, que eran músicos. Entonces yo en ese tiempo, como novedad ahora es mucho más fácil, pero en ese tiempo traer guitarras de afuera era una odisea. Entonces yo le enseñaba a los médicos, entonces ahí me lo gané varios. Iban para mi casa, que le enseñara a comprar la guitarra. Qué bueno. Entonces ocupé todos los recursos. Toda la artimaña. Sí, pues ahí fui haciendo carrera en Sanofi. Al poco tiempo también se abrió un cargo que era como de trade marketing, que era una cuestión regional, porque en Chile no aplicaba, por ley de fármacos no aplicaba tanto el trade marketing para ese mix de productos. Pero en otros países sí. Entonces se abrió un puesto que era medio obligatorio en Chile, pero que era difícil de hacer cuadrar porque el portafolio de Sanofi principalmente eran medicamentos. Claro. Oye, interesante ese aspecto del rol de trade marketing, porque ahí como que se empieza un poco a perfilar algo de contacto con la farmacia, ¿no? Ahí partió, ¿no? Y fue muy, muy curioso cómo se dio, porque además yo trabajaba, le reportaba en ese momento al gerente comercial, pero con línea punteada a la persona que era CAM de las cadenas. Sanofi tenía un puro CAM. Y bueno, en el fondo yo iba con ella para allá y me tocó conocer mucho me tocó conocer ahí a las cadenas, partiendo por ahí. Y después esta persona
por un problema de salud tuvo que estar algún tiempo afuera y en el fondo de chuta, ¿qué hacemos? Y yo, aquí estoy, así, yo sé quién es, yo puedo hablar con ellos. Y fue un poco así fue haciendo la carrera, se fueron dando estas cosas. Entre medio, como el cargo de trade marketing tenía muy poco, entre comillas, poco potencial en Chile, a diferencia de lo que tenía en otros países, que era mucho más grande, me hice cargo de los programas de pacientes, que también fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque aprendí mucho cosas que después apliqué, digamos, trabajando en la farmacia. Y fue una época de mucho aprendizaje. Entre medio estaba estudiando en la noche, pero fue mucho, mucho aprendizaje. Y ahí trabajé mucho tiempo, trabajé más o menos 7 años. En Sanofi. En Sanofi. Como CAM fueron como 3. Entonces ahí conocí cómo, en el fondo, cómo funcionaban las cadenas. Así me fui acercando. Y lo otro es que efectivamente empecé a ver que el rol de proveedor de fármacos tiene 1000 ángulos distintos. Millones. Además que una empresa que Sanofi es una empresa que, como toda empresa multinacional en Chile, como que tiene estos cambios como de 180 grados, entonces claro, era muy cambiante. Esos cambios, por ejemplo, me tocó, no sé, creo que lo conversamos hace muchos años, me tocó todo el cambio de la política comercial de Sanofi, que fue construir eso, porque en el fondo yo era la persona que estaba en el retail, por lo tanto tenía un rol súper protagonista en eso, ir a implementar esto, siendo una persona con muy poca experiencia en general. Y en general, mira, a mí, yo diría que una de las cosas que más frutos me dio en la vida fue entre mi sentido del humor y la personalidad. Entonces como que siempre caía muy bien y eso me fue abriendo siempre puertas. Siempre pedía ayuda, pero como por la buena. Entonces eso me fue ayudando mucho. Y eso me llevó en el fondo a que me ofrecieran irme al otro lado. Uh-huh. Que fue una experiencia maravillosa. Y ahí estuviste, entonces, 7 años en Sanofi. Sí. O sea, pasaste en Ferrer, después pasaste a Sanofi. En Ferrer trabajé un mes. Ah, bueno. Dato relevante. Ya. Y de ahí a Farmacia Ahumada. Farmacia Ahumada, sí. Ya, porque Farmacia Ahumada ha tenido muchas etapas. Muchas etapas. ¿En qué etapa? ¿Cómo fue el landing ahí? No, mira, yo te voy a escribir algo que me dijo la persona que me llevó. Me dijo, esto es Vietnam. Así me lo escribió. Y es chistoso porque yo en ese momento estaba en un proceso en otra empresa que yo la defino como una terma. O sea, era elegir la terma o elegir Vietnam. Y elegí Vietnam. Era una época complicada, Farmacia Ahumada, porque venía recién saliendo de una reestructuración muy grande. Había cerrado 100 farmacias. Todos los números en rojo. Todo era rojo. Pero pasó que la persona que me llevó en ese momento fue una persona que me hizo sentir que en el fondo quería que fuera yo. Y eso yo creo que vale mucho y vale en todos los rubros y en todos los aspectos de la vida. Y por eso me fui allá y también fue una etapa de aprendizaje gigantesca. Oye, yo me acuerdo que aquí se me va a caer el carnet, pero bueno, cuando yo era chico, Farmacia Ahumada era todo. Sí, del número 1. O sea, estoy hablando de la época cuando existía la farmacia Salco y la farmacia Brand por separado. Yo no nací en esa época, así que no sé. No sabéis de lo que... Okay. No me acuerdo. Y Farmacia Ahumada era la farmacia de Chile. Era una cuestión bien... De Santiago, yo creo. O de Santiago. Bueno, o de Santiago. Sí. Digo, era el espectro que yo tenía. Sí, de hecho a mí hasta hace poco me pasaba que cuando conversaba con gente que no está metida en la industria me decía, pero Farmacia Ahumada es la más grande. No, es la 3 de 3. Pero pasó esto. Eso fue una época que fue número 1. Y principalmente Santiago, porque en el fondo Cruz Verde todavía no se llegaba a Santiago. Cruz Verde está en la quinta región y Ahumada acá. Y Ahumada fue una empresa que pasó por muchos procesos de cambio. Se vendió a Casa Saba, digamos, un grupo mexicano. Pero ya, vamos por orden. ¿En qué parte, en cuál de todas estas etapas yo llegué a la etapa en que ya lo había comprado el grupo Walgreens Boots, que era un grupo inglés, dueño de Walgreens, la farmacéutica más grande del mundo. Era una alianza como británica, norteamericana. Sí, tal cual, una empresa gigantesca. Que compró esto y compró Benavides en México. Ajá. Y yo llegué en esa etapa y yo llegué en febrero y en octubre, creo, noviembre del año anterior habían cerrado 100 farmacias. Entonces había mucho todavía esa sensación como de chuta, estábamos golpeados. Pánico. O sea, yo creo que el pánico ya no, pero golpeado, porque en el fondo era el 3 de 3. O sea, ya había pasado antes la salida de Colmena, del sable Colmena, cuando se fue Colmena a Salco, entonces eso fue un golpe muy duro. Eso fue por la adjudicación del GES. Sí. Perfecto. Sí, se adjudicó eso. Me acuerdo. No recuerdo exactamente qué, yo creo que el 2017, no me acuerdo, pero por ahí. Entonces tenía ahí ese un hoyo muy grande. 100 farmacias menos. Una situación... 100 de 300. De 400 en ese momento. O sea, quedaron con 300. Pero igual, un 25% menos de tienda, digamos. Brutal. Era brutal, porque en el fondo era todo rojo. Era una etapa muy complicada, pero con todo por hacer. Era una etapa que tenía eso. Era de todo por hacer. A mí me tocó una época que era de reconectarnos de nuevo con los proveedores, que en el fondo yo lo viví como proveedor. En el fondo, después de pasar todo esto, obviamente se empieza a cerrar un poquito el círculo porque está en una situación complicada. Salió mucha gente. De hecho, me acuerdo que
en un despido masivo que hubo en Farmacia Ahumada. Yo como proveedor estaba en la oficina cuando ocurrió y fue como, oye, nos están llamando a todos porque nos están echando. Entonces había mucho de eso, mucho dolor ahí. O sea, cada fin de mes era una psicosis. Sí, o sea, yo cuando ya llegué, yo diría que ya no tanto. Yo llegué en febrero y yo diría que eso ya había pasado esa época, pero todavía había mucho dolor de eso. Y además que lo principal es que los números eran todos rojos. Era una época muy, muy difícil. Y ahí, bueno, me tocó hacer de todo en realidad. Llegué a cargo como del equipo de Category Manager de Pharma. ¿Y ese cargo cómo se llama? Ese cargo era una jefatura comercial, se llamaba. Perfecto. Después se reestructuró esto, pero básicamente era el rol que tenían hasta hace poco los subgerentes comerciales. Ok. Y en el fondo mi pega principal era trabajar con proveedores, la propuesta comercial, y fue una época de mucho aprendizaje. Además que el ritmo es abismalmente distinto. Sí, no, una locura. No, el ritmo es completamente distinto de lo que yo estaba. Yo siempre digo que yo empecé a trabajar cuando llegué a Ahumada. Sí. Pero lo mismo, fue una época de mucho aprendizaje en todo, así, de resiliencia, de trabajo, de aprender, y de en fondo buscar cómo dar vuelta a la situación. Sí, una búsqueda como constante de por aquí, por acá. Por acá, sí. Y ahí en el fondo lanzáis productos nuevos, después los bajáis. Sí, y ahí en el fondo yo me empecé a meter un poco por el background que tenía. Me empecé a meter en el tema de programas de paciente. Sabes que eso es un valor que hoy día no está. Ninguna cadena estaba haciendo eso. Tenían sus programas cada uno. Todos los laboratorios tenían sus programas. Entonces yo en el fondo empecé a consolidar eso, a ver cómo trabajamos con un programa que fuera paraguas. Y eso en el fondo fue un cambio dramático. O sea, hoy día es el desde de las cadenas su programa de adherencia. Claro. O sea, esto de la tercera unidad peso fue algo que es básicamente el mecanismo de fidelización de público. Cuando tení una farmacia de una bandera en una esquina, en la otra tenés la otra bandera y allá tenés un poco más allá hasta la otra. Y eso en el fondo fue un trabajo que yo había tenido la oportunidad, como te dije, de trabajar en programas de pacientes. Entonces entendía bien cómo funcionaba, sabía el valor que tenía la adherencia para los laboratorios. O sea, en el fondo lo que le costaba a un laboratorio generar una receta para que después te la cambien en la farmacia. Había mucho valor en eso. Y lo trabajábamos y funcionó. Y como te digo, eso fue un pilar de Farmacia Ahumada. Aprendimos mucho. Oye, algo que mencionaste antes de que prendiéramos las cámaras es que en esta alianza de Walgreens Boots, ellos tenían una concepción particular de lo que era una farmacia. Sí. Y eso también dio espacio para que tú entraras con profundidad en el tema de alianza paciente. Ellos tenían, sobre todo por el lado de Boots en Inglaterra, tenían un concepto como de la farmacia como un centro de salud. Y ellos estaban muy ligados, por ejemplo, me acuerdo a los programas de soporte de paciente oncológico, que obviamente es un negocio distinto al del retail aquí en Chile, pero tenían eso de que en el fondo la farmacia era un centro de salud. Y eso me abrió muchas puertas, porque en el fondo yo cuando empecé a darle la vuelta a cómo hacemos esto, empecé a mirar al químico farmacéutico como profesional de salud. O sea, el químico farmacéutico no puede ser una persona que solamente dispensa cajas y administra un negocio. O sea, en el fondo es un profesional de la salud. Y eso yo, aislado, digamos, en mi escritorio, lo empecé a trabajar y me tocó presentárselo al gerente general en su momento. Y ahí conectamos al tiro, porque en el fondo yo sin saberlo, mostré algo que ellos estaban trabajando por debajo, muy con harto impulso. Entonces eso me conectó al tiro con ellos y como que, sí, sabes que estamos en el camino correcto y empezamos a forzar eso. O sea, no a forzarlo, empezamos a reforzar eso. En el fondo a forjarlo. En el fondo, la farmacia, diferenciemos, ¿no? Porque en el fondo, en esas circunstancias, no tenía los volúmenes que tenía el de al lado. Entonces no podía competir, digamos, en términos de costo, pero sin diferenciación. Entonces empezamos a trabajar eso. En ese momento, ¿cómo era el panorama competitivo de farmacias? Bien parecido al de hoy día. Primero Cruz Verde, después Salco y después Ahumada. Y no existía CIMI todavía en el radar. Claro. Estaba CIMI había llegado hace poquito, pero eran esos tres y ese mismo... y tampoco existía el segmento de farmacia independiente. O sea, siempre existió, pero en ese momento mucho más pequeño. En esa época estaba como estancado en un poquito menos del 15%, estaba bien estancado. Después tuvo un pic la farmacia independiente. Sí, en la pandemia. Pero antes de eso estaba como en la etapa en que estaban bien pequeños. Entonces, en el fondo, nosotros competíamos contra Cruz Verde con una estrategia mucho más transaccional, de precio directo. Y en el fondo, nosotros empezamos a ir a buscar esto de la adherencia, de la tercera unidad a un peso, porque tenía toda una lógica detrás tiene un premio, digamos, y es más fácil llegar a la adherencia con eso. Y empezamos a trabajar así. En el fondo era un mecanismo distinto, además le pusimos mucho énfasis a productos innovadores. Y eso fue importante, porque en el fondo era la cadena que tenía acceso a los productos caros del retail, el producto innovador. Entonces le sacamos mucho brillo a eso. Yo me acuerdo que en esa reunión que mencionabas tú de la política comercial, de los precios, etcétera, que fue bien larga.
Fueron varias. Bueno, fueron varias, sí. Y que claro, yo siempre me llevaba así como un par de notas, así como que esta no lo cachaba. Es como que, o sea, hay algo que está ocurriendo en la agenda de trabajo interna de Ahumada que no estamos viendo, los proveedores, digo. Y uno de esos fue, en una de estas reuniones entramos de lleno en el tema de los programas de fidelización y por qué el descuento estaba, no me acuerdo si la tercera o la cuarta unidad. Y un ejemplo muy claro eran los medicamentos de cardiología, los antihipertensivos, esa categoría. Y ahí tú explicabas eso, decías, no, porque no sé, la tercera o la cuarta unidad, porque justamente esto amplifica en X porcentaje la adherencia del paciente y empezamos a ver estadísticas de adherencia. Y estudiado. Y es como que, ¡wow! O sea, aquí hay toda una... No, y además que era muy interesante porque además, yo estando del otro lado, siendo proveedor, no tenía idea de que en el fondo existía esta data, o sea, la data de ver cómo los pacientes van dejando sus tratamientos. Entonces había mucho potencial, había mucho por hacer. Y de hecho, en ese momento yo me acuerdo, la cantidad de unidades por paciente promedio, dejando el GES fuera, era de 2,7 unidades al año. Y después eso lo llevamos en algunas categorías 6. O sea, en crónico estamos hablando. Para todo paciente crónico. O sea, duplicamos la adherencia, digamos, y era un éxito. Y yo creo que eso fue algo que yo me quedé con la espinita de que eso nunca le sacamos suficiente brillo. O sea, yo creo que nunca, como compañía, en el fondo, lo pusimos arriba de la mesa de, ¿sabes qué? Mira lo que hicimos por la salud. O sea, yo era un creyente y lo soy, de que las farmacias pueden cumplir un rol fundamental en salud primaria. Entonces, como primera línea, y yo creo que había mucho de eso. Nosotros internamente trabajamos con el área de loyalty y veíamos en fondo cómo mejorar la adherencia en tratamientos crónicos, que además era la única. O sea, si no teníais este programa, que hay fuera, no tenía acceso a medicamentos innovadores principalmente. Después lo fuimos abriendo a anticonceptivos, a otra categoría, y categorías que no funcionaron tampoco, pero obviamente en otras categorías fueron aciertos, en anticoncepción. Entonces, no, fue una época muy... Y esto además muy conectado con la visión que tenían de afuera. Ahumada tuvo un centro médico, de hecho, en la Florida. Entonces, ¿te puedo creer? Sí. Tuvo un centro médico, tenía un proyecto que también yo creo que se pudo ejecutar mejor, que era esto de que los químicos farmacéuticos tuvieran un rol como profesional de salud. Había un espacio en la farmacia que se llama ANSAFE. Entonces había muchas de esas cosas que yo creo que mira, tú no lo sabías, por el fondo hay mucha gente que no supo esto. Mira qué interesante, porque o sea, lo miro hoy como desde el punto de vista del observador y digo, efectivamente para hacer eso no solo hay un discurso bien articulado, sino que en algún minuto tenéis que poner plata para que eso ocurra. Para que eso ocurra. Y lo cual demuestra un grado de convicción estratégica súper fuerte. No, era eso, y además que era un horizonte, porque en el fondo imagínate que después de venir de una área de estar muy golpeado con todos los números en rojo, en el fondo tener como la visión de que esta cuestión va para un lado, vamos todos en esto, te da un impulso, porque te da un horizonte. Claro, y por lo tanto tenés razón, y por lo tanto empezar a desplegar a los equipos en esa dirección. Sí, y además que alinear, porque en el fondo, para que esto funcionara, era una mesa donde teníamos que estar de acuerdo con un proveedor que además esto le costaba plata al proveedor. Claro. Entonces tenía que apostar por una cadena que tenía todos los números en rojo. Entonces era un proceso complejo, porque en el fondo yo te iba a decir a ti, estáis vendiendo 20% menos que el año pasado, pero necesito que me pongáis plata para esto. Era una conversación compleja. Entonces la convicción con la que me tocó a mí, digamos, y mi equipo, hablar sobre esto, hablar sobre la adherencia y que en el fondo los peores dijeran, sí, ¿sabes qué vamos? Fue un desafío. Para mí fue un triunfo gigante, porque en el fondo, como te digo, teníamos todo en contra. Y de repente teníamos esto, los proveedores se sumaron. Obviamente no todos, porque algunos simplemente no podían, por políticas no podían, pero se fueron sumando y partimos. Yo me acuerdo que esto partió en pandemia. Lo íbamos a lanzar en noviembre del 2019, vino el estallido social, se atrasó para enero y nos tocó la pandemia. Entonces era difícil porque además tenía que ver como el impacto de este programa con la pandemia encima. Y fíjate que hubo. Todo el análisis que había hecho ya no sirve. Pero ¿sabes qué? Sí sirvió, porque finalmente tú podías ver cómo se comportaban, digamos, los pacientes que estaban en el programa versus los que no, y había mejoría. Obviamente todo esto vendiendo 50% menos. Claro. Pero había diferencia. Entonces, ya después salimos de la pandemia y ese programa fue un pilar, hasta el día de hoy sigue siendo un pilar para Farmacia Ahumada. Oye, ¿cuánto tiempo duró esta alianza Walgreens-Boots? 2017, me puedo equivocar, pero no me acuerdo exactamente cuándo lo compraron, no sé si fue el 2014 o el 2017, hasta noviembre del 2023, que fue el año en que se vende esto y lo compra Inversiones Da Vinci. Perfecto. Sí. ¿Y ahí qué pasa dentro de... ¿Para dónde gira la brújula? Mira,
evidentemente cambió un poco la brújula porque en el fondo la gente que tomó el control de Farmacia Ahumada, que era principalmente el equipo un ex equipo de fundador de Cruz Verde, tenía una visión distinta con respecto a ese tipo de cosas, como las cosas más de centro de salud. Ellos tienen, digamos, una visión que les dio mucho éxito además en Cruz Verde. Claro, o sea, inventaron esta cuestión, lo inventaron. Y tuvo un crecimiento, no sé, durante 10 años, Sí, 12 muy bien años. ejecutado. Pero Muy bien una ejecutado. cuestión. Entonces, tenía una visión distinta y fue un proceso de adaptación. Obviamente, eso produjo cambios a nivel de estructura, cambios muchas cosas, pero también fue una etapa muy, muy bonita porque fue una etapa de aprender de gente con mucha experiencia. Entonces, en mi caso, me tocó como hacer el switch de este cambio como de visión, digamos, medio parcial, porque finalmente esto de los programas y esto siguió siendo una prioridad. Uh-huh. Pero ahora mucho más con una visión mucho más conocedora del negocio, mucho más agresivo, mucho más transaccional. En el fondo, transaccional me refiero en esto de que busquemos el mejor descuento inmediato a los pacientes, claro, para generar acceso. Y además cambia completamente esto de tener un operador que está en otro país, que no sabe ni dónde está Chile, a uno que se levanta y ve el diario del día de hoy. Entonces, cambia un montón. Y eso ocurre de lunes a domingo. Sí, pero en el fondo, mira, sí, pero uno también aprende mucho de eso. Gente con el ojo muy afilado, que en el fondo entiende muy bien lo que está pasando. Entonces, fue una época. La discusión es distinta. Muy distinta. Entonces, es un aprendizaje muy, muy interesante. En el fondo, además, lo que a mí me gustó mucho, que en el fondo era un desafío constante. O sea, aquí ya no existía eso de que estaban a 12.000 kilómetros de distancia, no, estaban ahí. En el fondo, era un desafío constante por hacer las cosas mejor. Entonces, era una época bonita, muy bonita. Muy, muy, muy interesante, porque eso yo creo que es como Farmacia Ahumada como marca, es como que está muy arraigada. Ahora tú me decís, probablemente más en Santiago que en otras partes, pero es una marca muy arraigada, sí, como en la cultura pop, por decirlo de alguna manera, de los que hemos crecido. Sí, el Vitruvio es un símbolo. O sea, claro. ¿No? De hecho, te cuento que en algún momento hubo un proyecto de cambiar el nombre a la farmacia en Chile, como alguna vez lo había hecho Walmart con Líder, que no lo ejecutó. Acá también hay un proyecto de cambiarle el nombre a Boots. Pero al final no. Obviamente no, Ahumada era una marca muy importante y de hecho yo creo que tú no te acuerdas, pero en esa misma época, noviembre de 2023, Ahumada estaba todo un proceso de cambio de branding, de cambiando el logo. Fue un proceso súper largo. Estaban cambiando las tiendas. Sí, eso había pasado ya. Ah, ya había pasado. Eso había pasado, pero ahora venía el cambio de marca. Que el marca en el fondo estaba desapareciendo el Vitruvio y un logo nuevo, o sea, todo un movimiento de marketing nuevo, pero en el fondo cambiando el logo de Farmacia Ahumada. Por algo que estaba mucho más vinculado a Walgreens, claro, y que en el fondo pasó justo cuando se hizo la venta. Entonces hubo que echar eso atrás. Porque en el fondo el Vitruvio, de hecho los dueños son Inversiones Da Vinci, obviamente por alusión al Vitruvio. Ah, no te puedo creer. Sí. Nunca lo había asociado. Claro, entonces hubo que echar marcha atrás de eso. Pero yo creo que eso fue una decisión correcta, porque efectivamente sí, la marca Ahumada... Un capital muy fuerte. Sí, un capital muy fuerte. Como lo hizo Líder con Walmart, que en el fondo mantuvieron el Líder. Cambiaron la estética, mantuvieron la palabra. Y fue claro, un aquí paso intermedio. Se mantuvo todo, el logo, y claro, con mucho ímpetu de que esto... El relato es un poco ese. Tenemos que volver a ser el primero. Interesante. Sí. Oye, bueno, tú estuviste en Ahumada hasta agosto de este año. Hasta agosto, o sea, hasta recién salido del horno. Sí. Todavía me quedan los 3 brazos de Vitruvio. Todavía tengo. Claro. Oye, pero habiendo pasado hartos años y bien intensos, porque con hartas, digamos, direcciones de estratégicas distintas y tú aparte conociendo el rol de proveedor y también de retailer del mundo de salud, ¿cómo veis el mundo del retail en Chile? Retail farmacéutico, digo. Sí, yo creo que es para conversar de esto, primero hay que poner en la mesa de que el panorama cambió completamente. O sea, sí, Dr. Simi cambió por completo la foto. Y eso en el fondo, como una cosa natural de competencia, trajo primero muchos beneficios para la gente. Que quizás la gente no está tan conectada con esto, pero finalmente si tú comparás cuánto costaba un genérico hace un año, cuánto cuestan hoy día, los precios bajaron brutalmente. Porque en el fondo Simi empujó a que eso pase. Y claro, cuando Simi era una cadena pequeña, como que no se miraba tanto. Pero su efecto era pequeño. El efecto era pequeño y hoy día se estima que más o menos el 15% de la venta la tiene. Y digo se estima porque, como tú sabes, eso no está auditado. Claro. No es un número cerrado, pero más o menos el 15% de la venta del retail la hace Dr. Simi. Entonces es un actor muy importante que impulsó eso. Que en el fondo ha ido el esfuerzo por bajar un poquito los precios, que es un problema gigante, porque esta es una industria que en general opera a márgenes bajos. Entonces es un desafío para las cadenas
tradicionales, digamos. Oye, el tema de la rentabilidad. Perdona, y me quedé con la mitad de la pregunta afuera. ¿Tenéis alguna idea así como de para dónde gira? Porque a lo que voy es que efectivamente el retail como modelo, digamos, de negocio es un negocio que apunta mucho al volumen y que maneja márgenes muy apretados. Sí. Las locaciones son caras, tenéis mucha carga de una operación carísima. De dotación de gente. La operación, como decís tú, es carísima. Sí. La logística que hay detrás para abastecer esto Sí. todos los días. Sí. Entonces, es una puesta en marcha muy cara y que por lo tanto cualquier traspiés que hay desde el punto de vista comercial, financiero, tenéis un mes con número rojo. Sí. O sea, está ahí al filo todos los meses. Siempre. Entonces, claro, esta cuestión aguanta cierto nivel tiene cierto, ¿cómo se dice? Rodaje, pero llega un minuto donde los márgenes son tan apretados que no lográis compensar. Claro, y son apretados porque además es un negocio que te está impulsando a tirar el margen para abajo, además. Puro estrés. Entonces, o sea, sí. O sea, yo creo que eso sí lo hizo muy bien porque partió hace muchos años. O sea, sí me lleva, no tengo un número exacto, pero llevará unos 12 años en Chile. O 10 años en Chile. Y partió muy, muy calladito. Entonces, en el fondo, fue haciendo su base bien alejado de bulla. Entonces, en el fondo, pudo hacer su negocio tranquilo. Y finalmente, ya hoy día es un actor importantísimo. Entonces, con un modelo operacional mucho más barato que el que tiene una farmacia que tiene la farmacia en la esquina, una esquina muy transitada, con un equipo muy caro, con una locación muy cara, con una logística muy cara. Con un mix además mucho más amplio, que es mucho más, evidentemente, menos eficiente que un mix acotado. Entonces yo creo que Simi lo hizo muy bien porque partió así. O sea, hoy día hay Simi en la dehesa. O sea, fíjate que yo como contacto digo más, estoy como hilando ideas. El contacto como más frecuente que yo empecé a tener con farmacias fue en Sinton. Yo empecé en Sinton en el 2017. Y yo me acuerdo que en ese momento, claro, efectivamente, farmacia del Dr. Simi era mucho más chico que ahora, pero ellos sí tenían la visión. O sea, clarísimo. Yo me juntaba con Sandra, con Hugo, y ellos te hablaban. O sea, nosotros vamos a implementar nuestro modelo a la capacidad completa. Sí. O sea, tenemos clarísimo las variables de mercado, nuestro modelo es exitoso, está aprobado, calza perfecto con las necesidades y con las tendencias. O sea, lo tenían ellos tenían un mapa estratégico trazado muy bien y además, como digo, muy astuto esto de hacerlo en silencio, de hacerlo. O sea, ustedes pelean ahí arriba, nosotros estamos acá. Construyendo la masa. Mi percepción, pero llega un momento en que nos encontramos con esta cuestión acá al lado y ya es un actor preponderante. O sea, como te digo, cambió mucho. Sí. Ellos también evolucionaron. O sea, en el fondo, de ser una cadena de productos, entre comillas, genéricos, de muy bajo costo, y ya tiene un mix mucho más amplio. Son un actor importantísimo en el mundo anticonceptivo. Entonces, ellos han cambiado un montón y sus locaciones, como te digo, antes estaba específicamente Santiago Centro, periferia principalmente, y hoy día es local La Dehesa, de Las Condes, y eso en el fondo también empieza a haber un desafío que decías tú, en el fondo ya la operación es más cara, por lo tanto hay un ejercicio de rentabilidad que hay que hacer que dé. Y eso es un desafío que en el fondo la gente se ve beneficiada, pero los proveedores es complejo, porque en el fondo alguien tiene que pagar la cuenta. Sí, por supuesto, no. O sea, desde la operación es muy estrecho, no tenías espacio para moverte. Esto es repetir a la perfección exactamente. Todos los meses. Oye, y bueno, echamos una mirada como a la historia de Ahumada, a tu trayectoria también ahí en ese capítulo. El mercado, digamos, de las farmacias, cómo está hoy día, para dónde se mueve o para dónde uno cree que se puede mover. Y yo creo que otro tema bien importante es cómo se empiezan a mover también los actores en el mercado cuando hay cambios como, por ejemplo, oye, entran 3 patologías más al GES. O, no sé, una ley Ricarte-Soto que empieza a establecer. Probablemente la ley Ricarte-Soto menos, pero por ejemplo, no sé, por ejemplo, fármacos para la estimulación del embarazo. La estimulación del mercado de fertilidad, digamos. Y eso abre toda una cuestión porque tenéis que de pronto implementar cadena de suministro con refrigerados, que es distinta a la de... Distinto, ¿no? Y en el fondo todos estos cambios de... regulatorios, digamos. Sí, y ni siquiera regulatorio, ¿no? Un cambio comercial entra... Ni siquiera una patología nueva al GES, un cambio de marca dentro del GES implica una logística compleja, porque en el fondo hay muchos productos que se venden en la industria que son de uso 100% GES. Por lo tanto, ese producto sale de la canasta y quedaste con la cadena cargada. Entonces hay que hacer un proceso de fondo de
derivar en el fondo estos productos para que los pacientes los puedan retirar y después hacer el cambio. Entonces hay una logística compleja que cambia de un día para otro. Entonces sí, y mucho más cuando parte una patología nueva. O sea, ahí hay que empezar. Muchas veces nos tocó empezar a contactar quién tiene este producto. Hay que empezar un root así, buscando en internet. Oye, aquí hay una sociedad que tiene esta cuestión registrada. Claro, exacto, empezar a buscar quién tiene el registro de... Mucho de eso. Y obviamente conversando con gente que está mucho más conectada con el mercado de especialidades para ir buscando alternativas. Pero sí, pues, todos los cambios, y cambios regulatorios, los que quieras. O sea, ahora, no sé, pues tuvo uno de los productos más importantes de la industria, obviamente, los productos para bajar de peso. Todos los meses salía alguna noticia sobre el mal uso y eso empieza a complicarlo. El mal uso de antibióticos. Oye, qué buen punto. Fíjate que eso no lo tenía así como dentro de las notas mentales temáticas para conversar, pero ¿cómo se vive desde dentro de una de las cadenas importantes de farmacia todo el mercado, digamos, ilícito de fármacos, de las ferias libres y todo? ¿Cómo lo abordan? ¿Lo abordan o no lo abordan? Digo. Sí, es complejo abordarlo porque finalmente uno se entera de esto cuando pasa algo, digamos. Pero existe obviamente un mercado ilícito. Hace poco hubo un decomiso más grande gigante de la historia. Y si te das cuenta, cuando uno empieza a leer ahí, en el fondo los involucrados son ¿cómo se llama? Droguerías grandes. Entonces no nombran ninguna, pero en el fondo detrás de eso hay una operación compleja para que llegue el medicamento a la feria. Sí. No es que una persona lo compró con corto vence, se lo llevó para allá, sino que hay una operación grande detrás de eso. O sea, hay una cadena de suministro que funciona para ese público. Digamos. Es lo que decía. O sea, en el fondo, en la noticia se habla de droguerías grandes, entonces hay un aparataje hecho para esto. Y en general, en ese momento, digamos, como cadena, lo principal siempre es, lo llamamos un poco lo mismo, ¿no? Comprar en lugares que no sean farmacias, siempre con receta, que también en Chile es un país que en el fondo se compra mucho sin receta, que no debería pasar. Sí. Yo pensé que era al revés, fíjate que éramos mucho más conservadores en o probablemente seamos más conservadores que otros países, pero sigue existiendo una venta muy grande de productos sin receta y que en ese momento más, digamos, como cadena luchaba mucho contra eso, pero es complejo porque, o sea, hay productos que la gente da por entendido que tiene que comprar y no siempre se controla y en el fondo el producto lo necesita medio urgente, entonces es muy complejo eso. De hecho, yo creo que gran parte de que el negocio digital de medicamentos en Chile no haya funcionado tanto es por lo mismo, porque en el fondo tienes que tener una receta, por lo tanto cuando compras por internet tienes que tener la receta ahí y eso no siempre pasa. Para productos que en el fondo por una cuestión cultural en las farmacias se venden sin receta. Claro. Entonces un poco el llamado a eso, el llamado es por algo existe en la farmacia, sí, la farmacia hay un químico farmacéutico siempre. O sea, la farmacia está abierta, hay un químico dentro. No, y cosas más básicas. O sea, los productos que están dentro de una farmacia están protegidos de temperatura, de luz, que son cosas que la gente en general no lo considera. Pero yo, al menos en mi vida de visitador médico, andar con medicamentos en la maleta era complejo, porque en el fondo está en el auto a 60 grados. Claro. Necesitan un cuidado que en el fondo la farmacia, parte de esta operación carísima de la farmacia, es mantener las condiciones de los medicamentos. Y eso, en el fondo, es lo que te garantiza que el producto va a hacer efecto. Un producto que está comprado en la feria no tenía ninguna referencia. No tenía idea, no. Y de los lotes. Yo alguna vez hice por mi lado, cuando trabajaba como proveedor, le hice el seguimiento a un producto que era de donde trabajaba yo, que estaba vendiendo en Mercado Libre. Y contacté a la persona y le dije que mandara una foto y finalmente mandó el lote. Y el lote, llegamos en ese momento que era un lote que habían robado de un camión de una cadena de farmacia. Así llegamos a un producto. Tiene un producto refrigerado además, o sea, todos los riesgos del mundo. Sí. Y el producto que vendía esta persona era un producto que había sido de un lote que había sido robado de un camión. Entonces, justo el otro día hablaba con Sandra González y con Natalia Béjeres, que justo armamos la corporación Círculo Salud. Y justamente estábamos hablando del mundo de farmacias, pero nos descolgábamos un poco de todo el hecho de las propuestas presidenciales. Fue antes de la primera ronda, de la primera vuelta. Entonces un poco por ahí nos colgamos y empezamos a hablar justamente del tema del comercio ilícito de fármacos. Y Sandra, que ella es dueña de una distribuidora farmacéutica muy, muy fuerte en Pacenabast. Ya. O sea, ellos tienen, no sé, un montón de licitaciones adjudicadas para Pacenabast, entonces tienen una logística súper aceitada para el abastecimiento de hospitales principalmente. Ya hablábamos del comercio ilícito del fármaco. Entonces ella decía que la gente iba principalmente por dos categorías a la farmacia. O sea, desde luego sin receta. Uno, por los psicotrópicos, controlados. O sea, no solo presentación de receta retenida. Claro.
Eso afecta a la ley 20.000. O sea, Claro. Y segundo, por este boom de los medicamentos para bajar de peso. subcutáneos para control de peso. Sí. O sea, en realidad son para diabetes, pero tienen un... Sí, el uso que tiene. Claro, off-label. Off-label. Entonces, claro, tú decís, espérate. Sí, claro, hay hipertensivos, hay hipoglicemiantes que son mucho más, digamos, de alto volumen, o ibuprofeno, ese tipo de cosas, pero cuando ya estás empezando a hablar de medicamentos controlados, Claro. psicotrópicos, y después refrigerados, que ahí sí que no tenéis idea, porque Ninguna garantía. veis el cooler, pero no tenéis idea de qué pasa. O sea, Claro, es como comprar hamburguesas, digamos, en la feria. O sea, ahí claro. estuvo. Y como que, claro, los que entendemos un poco más qué pasa antes de que ese fármaco llegue ahí, Claro. te empezás a sacar los pelos de la cabeza, así como, pero ¿cómo es posible todo esto? Y eso, como te decía, eso es un poco lo que carece además la operación de la farmacia. Claro. Mantener la cadena de frío es un problemazo. Las cámaras de frío son un proceso complejo, pero en el fondo te garantiza eso. O sea, imagínate estar pagando más de 200 lucas por un producto subcutáneo refrigerado y que no sabes dónde salió. Es Claro. cuestionable. Sí, por supuesto. Oye, fíjate que un comentario, es una mención honrosa. Yo, en este periodo que tú estuviste en Ahumada, obviamente yo tuve contacto con varias personas, dependiendo de las categorías de productos que manejábamos, pero yo el 2022 salí de Sinton y uno de mis siguientes pasos fue, representé una marca de productos, ahí teníamos un nexo con un socio, un saludo a Fernando, y trajimos un producto a Chile y lo estábamos representando. Estamos hablando inmediatamente post-COVID, entonces era un medicamento, una categoría nueva, que era como un impermeabilizante de mucosa para evitar el contacto con virus. Me acuerdo. Coixil. Muy buen producto por lo demás. Pasa que cayó un poco a destiempo, pero el producto era muy bueno. Y ahí tomamos contacto con la Andrea Acuña. Andrea Acuña. Así que un saludo para la Andreita, porque lo que quiero decir es que yo creo que en todos estos cambios de dirección que tuvo Ahumada, efectivamente hubo mucha gente en esto, armar y desarmar, Sí. y crecer, así como tú aprendiendo también de ámbitos distintos del negocio. Y yo creo que sí, Ahumada fue un espacio en el que mucha gente pudo crecer. Sí, po. Y desarrollarse y aprender y empezar un poco a desplegar habilidades. Sí. Y uno de esos fue la Andrea, con el que me tocó a mí trabajar con ella en este proyecto. De hecho, Andrea se fue de Ahumada y Sí, volvió. pues yo sé. ¿Volvió? Sí. No te puedo creer. Sí, le hicimos la llamada para que volviera y volvió un poquito antes que yo me fuera. Pero sí, volvió a trabajar con ella. Qué bueno, qué bueno. Sí, así que André, te mando un saludo. No, me encanta, espectacular trabajar con ella. Pero aparte había, creo yo, como una deferencia especial para los emprendedores. O sea, era como para apertura de categorías nuevas, ¿cachai? Como, Sí, era necesidad, un poco la necesidad de estar compitiendo contra cadenas mucho más grandes, o sea, que tenían mucho más volumen que nosotros, por lo tanto, teníamos que ir buscando dónde ir buscando espacios, que en el fondo cuando no se podía competir con el volumen así tal cual, fuimos buscando ese tipo de cosas, así que sí, nos tocó harto eso. sí, Muchas cosas no pudimos ejecutar tampoco por un tema de foco, pero sí, en el fondo teníamos la necesidad de ir buscando cosas nuevas. Sí. Bueno, pero es así, tenéis que tener en la cantera más proyectos de lo que estáis, que Claro. estáis implementando. Tal cual, y ahí obviamente como todo pipeline, algunos funcionan, algunos no. Por supuesto. Oye, ya, cerremos el paréntesis del espacio de Ahumada. ¿En qué estáis ahora? ¿O cuál fue tu proyecto así inmediatamente después de Ahumada? Mira, sabes que apenas salí, me puse no hice esto que hace la gente como que no, si sea un par de meses, no, esto fue un día jueves, el día lunes empecé primero a reconectarme con la gente, con mucha gente que no hablaba, y empecé obviamente a pensar en qué hacer. Me contacté con mucha gente y tenía una idea en la cabeza que estoy ejecutando ahora que todavía está ligado a la salud principalmente al mundo mujer, y que yo creo que hay mucho espacio para trabajar. Entonces en eso estoy metido, he estado trabajando con gente que desarrollo productos y otras cosas más. Porque yo creo que efectivamente como salud femenina es uno de los ítems, o sea, como tendencias de mercado que va en 100%. en crecimiento, pero súper decidido. Sobre todo en climaterio, esa Sí. etapa. Esa etapa es una etapa donde hay mucho potencial, hay mucha necesidad, hay mucho desconocimiento. Y a nivel mundial, sabes que se están justo dentro de... Como me dedico a esto, entonces obviamente escucho... Una que otra conversación. Claro, no, pero escucho harto podcast como de, sobre todo gringos, ingleses, qué sé yo, como para mantener, o tratar de acercarme al estándar de producción, de Sí, temática y como TED todo. Talk, a ese nivel. Claro. Y justo hoy día me topé con uno de estos episodios que hablaba de esta galla Mel Robbins, no sé si es de las
top 10 a nivel mundial, es una gringa. Ella es abogada, trabajaba en un banco y bueno, en un minuto la vida la movió de donde estaba y empezó con todo este negocio de comunicaciones y de podcast. Y hoy día esta galla está lanzando una empresa con suplementos alimenticios justamente para mujeres así como 50 plus. Ya. ¿Cachai? Entonces tiene que ir todo con mucho formato eficiente, alta carga proteica, ¿cachai? Muchos aminoácidos. O sea, en el fondo hay un mundo ahí. Hay un mundo superalimentos, ¿cachai? Sí, y es un mundo que me tocó verlo estando allí todavía porque finalmente la categoría de mujer que inicialmente estaba llevado por anticonceptivo es una categoría que estaba muy golpeada. Entonces, en el fondo, claro, había necesidad de negocio detrás y eso me llevó, en el fondo, a ver un poco las necesidades que tiene la población. Conversé con médicos y en eso estoy. Así que, y me he conectado mucho con gente que trabaja mucho tiempo acá, pero que no, la vorágine no te deja conectar. Oye, y volviendo al comienzo, igual la música está ahí, sí, siempre va acompañando. Cada vez toco peor, pero sí, para mí es un espacio también en el fondo en que me desconecto, me conecta con mucha gente además. Entonces sí, siempre estaba conectado con la música. Y además tengo un hobby que son los instrumentos como tal, no solamente el tocar, sino que las guitarras como instrumentos. Yo sé. Sí, algo de eso hago. Entonces me gusta mucho esto de probar guitarras nuevas, traerlas de afuera. Entonces es un hobby que en el fondo me mantiene siempre activo y me gusta mucho el deporte además. Entonces tuve una lesión de rodilla que me tuvo parado un año, pero ahora ya he vuelto a hacer deporte. Sí. ¿Qué sí? Juego fútbol. Ah, ya. Sí, juego fútbol. Antes hacía artes marciales, pero ya me da un poco de miedo con la rodilla. Sí, estaba más débil. Sí. Oye, Pancho, 1.000.000 de gracias por tomarte el tiempo. No, gracias por la invitación. Últimos días de diciembre la agenda es, pero así, súper apretada. De aquí al mall. No. De aquí a cargar las bolsas. 1.000.000 de gracias por el tiempo, por acompañarnos. Por la invitación. Y yo siempre digo, este es un espacio abierto para los amigos del canal. Este es un espacio abierto para ti. Así que si en algún minuto tenés más maduro el proyecto, como decís tú, de salud femenina, nosotros aquí felices estamos de que vengáis a anunciarlo. Ya, muchas gracias también y muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la conversación variada. Fue una variada conversación. Sí. De música a retail. Como toda mi vida. Como toda mi vida, sí. Nada, súper. Muchas gracias. De los tarros a la guitarra. Gracias, compadre. Gracias a ti.